a la pizarra. Bueno, entonces vamos a... Bueno, una cosa importante que vimos la vez pasada es la demostración esa de que una semirrecta que nace en la recta que separa el plano está totalmente contenida de uno de los lados del semiplano, y definimos también semirrecta, segmento y planos, semiplano abierto y cerrado, y la próxima definición que nos interesaba trabajar es la de ángulos. Y como ya les había contado en la clase anterior, la idea con los ángulos es justamente, bueno, por ahí voy a borrar un poco lo que anda por abajo, porque ahí está, quedó de la vez pasada. Vamos a correr. Bueno, entonces lo que vamos a entender por ángulo es la unión de dos semirrectas no colineales, ¿sí? Entonces tenemos un origen, las dos semirrectas, que siempre uno dibuja ángulos agudos, pueden ser obtusos, ¿sí? Acá tenemos un ángulo que es la unión de la semirrecta O, y le podemos poner M y N. Entonces acá tenemos el ángulo NOM, que es el mismo ángulo que el MON, ¿sí? ¿Por qué puedo decir que estos dos ángulos, llamarlo de cualquiera de estas dos maneras? Todavía no aparece lo que escribí en la tablet, viene lento el internet, parece. Ahí está, ahí apareció. O sea, yo dibujé este ángulo en rojo y lo nombré como NOM o MON. ¿Por qué puedo decir que son iguales? ¿O qué hago para demostrar que cualquiera de los dos nombres está bien? Vamos a hacerlo formalmente, ¿sí? Esto, de acuerdo a la definición, es la recta ON unión la recta OM. La semirrecta, perdón. La semirrecta de origen O que pasa por N, y la unión la semirrecta de origen O que pasa por M. Y el ángulo MON va a ser exactamente lo mismo, ¿no? O sea, esto, la unión es simétrica, o sea, da lo mismo ON que OM, o sea que acá podría escribir OM unión ON, y eso me estaría dando la otra forma de escribir a este, ¿sí? Entonces es indistinto. Lo que quiero resaltar acá es que el ángulo es simplemente la figura geométrica. Después vamos a hablar de ángulos orientados y vamos a considerar que este ángulo y este ángulo son distintos cuando los veamos como ángulos orientados, pero son el mismo cuando lo vemos como figura geométrica. Así que la definición que estamos dando ahora de ángulo es simplemente la unión de esos dos ángulos, que después lo recorramos de acá para allá o de allá para acá, va a venir en una clase posterior, ¿sí? Y cuando nos interese ver si el ángulo lo recorremos en el sentido de la recta R' yendo hacia R, o en el sentido de la recta R yendo hacia R', ahí vamos a hablar de ángulos orientados. Pero ahora, cuando damos la definición, simplemente el ángulo es una figura geométrica, un subconjunto del plano que es la unión de dos semirrectas con origen común no colineales. Entonces, tenemos
que agregar los casos de colineales. Cuando tenemos la unión de dos semirrectas opuestas, podemos ver que tenemos el ángulo nulo. Y cuando tenemos la unión de dos semirrectas coincidentes, hablamos de ángulo llano. Pero cuando nos queramos referir al ángulo nulo o al ángulo llano, vamos a agregarle el adjetivo, ¿sí? Si yo hablo de ángulo a secas, estoy pensando en un ángulo que tiene punta, ¿sí? Ya sea una punta a punta como le pasa a los agudos, o algo menos extremo como le pasa a los obtusos, pero de alguna manera hay una referencia a que hay un quiebre ahí, un cambio de dirección. Bueno, esto también, vértice, es el origen común de la semirrecta, se conoce como vértice del ángulo, y las semirrectas que componen al ángulo se las conoce como lados, ¿sí? Esto porque son sinónimos, digamos. Acá habíamos visto entonces ya la definición de ángulos opuestos por el vértice, y le contestas a Nahuel, Marce. Bueno. Ahí le contesto. Buenísimo. Bien, entonces, ángulos opuestos por el vértice son, por ejemplo, el que está acá dibujado en rojo y el que está acá dibujado en verde, que son el BOA' y el AOB'. Y la definición entonces de cada uno de estos casos va a pasar por justamente ver que los ángulos, este ángulo con respecto a este verde, son opuestos por el vértice porque las semirrectas que los constituyen como lados son opuestas, ¿sí? Entonces, dos ángulos son opuestos por el vértice cuando sus lados son respectivamente semirrectas opuestas. ¿Sí? Entonces, dado un ángulo, su opuesto por el vértice va a ser justamente el que tenga semirrectas opuestas al primero, ¿sí? Y ángulos adyacentes son aquellos que tienen un lado común y los otros dos son semirrectas opuestas. Entonces, dos ángulos son adyacentes cuando tienen un lado en común y los otros no comunes son semirrectas opuestas. Acá usé la abreviatura de semirrecta que, a ver, no están apareciendo las cosas, está como lento el internet. Yo ya escribí un montón de cosas. No estoy en la en la cosa correcta. Bien, entonces estas dos definiciones las vamos a usar bastante, y después no estamos en condiciones todavía de definir ángulos suplementarios y complementarios, tampoco de definir ángulos agudos, rectos y obtusos, y eso es porque no hemos puesto todavía los axiomas de congruencia, que son los que nos permiten comparar cosas, ¿sí? Acá estas dos definiciones podemos darlas porque estamos haciendo uso de cosas que ya usamos, que son las semirrectas opuestas y una semirrecta que es común, ¿sí? Entonces, el cuidado que estamos teniendo al definir las cosas es que vamos definiendo de acuerdo a lo que estamos pudiendo trabajar a partir de los axiomas y las definiciones que fuimos dando, ¿de acuerdo? Ahora podemos dar la siguiente definición, que es la de interior del ángulo, ¿sí? O sea, cuando uno tiene
el dibujito del ángulo, me interesa la zona que está entre las dos semirrectas, que es justamente lo que uno piensa como interior del ángulo, ¿no? O sea, el ángulo también divide el plano en dos zonas, esta y la de afuera. Pero fíjense que a diferencia de lo que pasaba con el axioma 6 y la recta, estas dos partes no son exactamente similares. No da lo mismo que un punto esté de este lado del ángulo que el punto esté de este lado, en este sector del plano que queda, ¿sí? Entonces, justamente a un punto como este lo vamos a llamar punto interior y a un punto como este lo vamos a llamar punto exterior. Pero no nos podemos basar en el dibujito simplemente para poder decir cuál es un punto interior y cuál es un punto exterior. Entonces, fíjense que estamos en condiciones de definir el interior del ángulo como la intersección del semiplano determinado por la recta del primer lado que contiene al otro lado del ángulo con el semiplano determinado por el otro lado y que contiene al segundo lado, al primer lado como dentro de su interior. O sea que la intersección de estos dos semiplanos me da lo que se llama sector angular. Si los semiplanos son abiertos, me da el interior del ángulo, ¿sí? Entonces estamos en condiciones de definir el interior del ángulo como el conjunto de los puntos que está en la intersección de los semiplanos abiertos con borde en uno de los lados y que contiene al otro, ¿sí? Y sector angular es cuando a ese interior le agregamos el borde, ¿sí? Y eso entonces es el sector angular, es la intersección de los dos semiplanos cerrados o también la unión del ángulo con su interior. Entonces, ¿cuándo un punto va a ser interior al ángulo? Cuando esté en la intersección de los dos semiplanos abiertos. ¿Cuándo un punto va a ser exterior al ángulo? Cuando esté en el complemento de las regiones angulares. ¿Y cuál es ese complemento? El complemento de una intersección es una unión. Entonces, la unión de los complementos, el complemento del que dibujé en rojo viene a ser este, ¿no? El semiplano que no contiene al otro lado. Y el complemento del semiplano que está determinado por la segunda recta va a ser este. Entonces fíjense que en amarillo me queda dibujada el exterior del ángulo, que resulta ser justamente la unión de los semiplanos opuestos a aquellos que me daban el interior. Y ahí lo que usé fue, si se acuerdan, la fórmula de De Morgan. Yo les puse en la página de PETCO, o sea, la ley de De Morgan es que el complemento de A intersección B es la unión de los complementos, ¿sí? Esa es una ley de conjuntos que la estamos usando ahora para mostrar que el exterior de un ángulo es justamente el complemento del interior, ¿sí? Y entonces es interesante definir exterior a partir de eso, ¿no? Pasemos a la siguiente. Lo que les estaba diciendo, que en PETCO les puse cositas de álgebra y de matemática general. En realidad se habla en general de álgebra. Como materias fueron álgebra 1 y matemática general, pero ambas materias son del área álgebra y probablemente la ley de De Morgan la hayan visto en el primer cuatrimestre con matemática general
más que en el segundo con álgebra, que nos ocupamos más de los conjuntos numéricos. Bueno, pasemos al primer teorema del día de hoy, que dice que el interior del ángulo es un conjunto convexo. Tenemos el ángulo, ¿sí? Perdón, una preguntita antes. Sí. Vos dijiste que en un punto interior está dentro ¿cómo se llama? Sector angular, dentro del interior del ángulo. Sí. Pero dijiste eso en plano abierto, es cerrado, ¿no? El sector angular es cerrado y el interior es sin el borde. Esa es la idea. O sea, el interior es la intersección de los semiplanos abiertos y el sector angular es la intersección de los semiplanos cerrados. Entonces, el sector angular viene a ser sumarle, agregarle al interior el borde del ángulo también. Sí, pero dijiste que punto de ángulo es aquel que está dentro del interior del ángulo. Sí. Pero dentro de no sería lo mismo. No. O sea, si el punto está en el ángulo, no es ni exterior ni interior. Yeah. En realidad, eso es lo que pasa. Entonces, un punto es interior cuando pertenece al interior del ángulo. Y lo que vamos a ver ahora es que el interior del ángulo es un conjunto convexo. O sea, tenemos que mirar que si yo cualquiera dos puntos que se me ocurra poner acá adentro, el segmento queda contenido, ¿no? Bien, eso da trabajito y se puede hacer, pero hay una forma más fácil de pensarlo. Vamos a ponerle nombres a estas cosas. Esta es la recta A, esta es la semirrecta A, que tiene origen en O y está contenida en la recta A, y esta es la semirrecta B con origen en O, que está contenida en la recta B. Y entonces podemos también poner un puntito sobre cada semirrecta para darle estos nombres. ¿Y qué vamos a tener acá? Habíamos dicho, el semiplano de borde A, le agrego la rayita arriba porque A era semirrecta. Cuando le agrego la rayita estoy pensando en la recta que contiene a la semirrecta A, ¿sí? Entonces lo que está pasando es esto, ¿sí? Y también podemos ver esto, que A es la unión de la semirrecta A con su opuesta, ¿de acuerdo? Entonces cuando uso esta simbología, lo que estoy diciendo, cuando le pongo el sombrero, es que estoy trabajando con una recta. Si no le pongo el sombrero, tengo que mirar un poquito el contexto y ver si estoy trabajando con semirrecta o con recta, porque a veces uno se olvida de ponerle sombrero a las cosas, ¿sí? Entonces, especificando la notación, teniendo bien especificada la notación, si yo escribo esto, ¿a qué me estoy refiriendo? Ahí Malena pregunta a Marta y podemos usar sección de conjuntos convexos igual, ¿no? Sí, esa es la idea. Así que está bien, lo voy a repetir porque creo que no se graba la pregunta que me hiciste vos, Marce. Malena preguntó entonces si se podía usar lo de intersección de conjuntos convexos. Sí, esa es la idea. Vamos a trabajar con conjuntos convexos. O sea que si yo escribo si uso esta notación, lo que estoy haciendo es pensar en el semiplano de borde A que contiene AB, ¿no? Y si le agrego el simbolito estoy pensando en los puntos interiores, o sea, el semiplano abierto de borde A que contiene AB, que vendría a ser esta parte, ¿sí?
Bien, ¿cómo sé que ese semiplano es convexo? Porque lo asegura el axioma 6, ¿sí? A me divide al plano en dos regiones y el semiplano, cada una de esas regiones es convexa de acuerdo al axioma 6. O sea que este es un conjunto convexo por axioma 6. Me parece que ahí está. Bueno, agregué una hoja para poder mirar esto y recapitular. Teníamos entonces que este semiplano de borde A que contiene a B abierto, y tenemos el semiplano de borde B, no se está actualizando, no sé por qué. A ver. No se me está actualizando lo que escribo en la pizarra, no se está viendo. Oh, ahí apareció todo. Bien. Sí, ahí sí se ve. Me faltaban algunas cositas. Bueno, entonces este es el semiplano de borde A que contiene a B y este es el semiplano de borde B que contiene a A. Entonces, si yo escribo el ángulo, el interior del ángulo AOB, por la definición que vimos recién, eso es la intersección de el semiplano de borde A que contiene a B abierto con el semiplano de borde B que contiene A abierto. Bien, este es convexo y teníamos por la actividad 4, creo, entonces que si escribo al interior del ángulo como intersección de convexos, por la actividad 4 la intersección de convexas es convexo, entonces me sale que este es convexo por ser intersección de convexos. Volvamos para atrás porque tenemos una parte de del teorema que no miramos todavía, que es que el exterior no es un conjunto convexo. Eso les queda de tarea, ¿sí? O sea, mostrar que el exterior de un ángulo no es un conjunto convexo es tarea para ustedes. Fíjense que está bueno haber sacado el ángulo llano de la definición de ángulo, porque ¿cuál es el interior y cuál es el exterior de un ángulo llano? ¿Cuál es el interior y cuál es el exterior de un ángulo nulo? Ven que mejor los pensamos como casos límite al ángulo llano y al ángulo nulo, de manera que cuando hablemos de ángulo estamos pensando en una figura que tiene punta, que tiene esquinita, ¿sí? Bien, pasemos entonces a la siguiente definición, que dice que si tengo un ángulo y un punto interior al mismo, vamos a llamar semirrecta interior a la semirrecta que construyo uniendo el origen con P, ¿sí? Eso me va a determinar una única recta, y como P es interior, esa semirrecta va a ser toda de puntos interiores, que es lo que tengo que demostrar en el siguiente teorema. O sea, tengo el ángulo, tengo el punto P y tengo O, ¿sí? Vamos a ponerle nombres a los lados de nuestro ángulo, y lo que dice, la definición dice que
P es un punto interior, O es un punto interior, trazo la semirrecta OP y me conseguí una semirrecta, ¿sí? Que la llamo semirrecta interior. Pero lo que quiero probar ahora con el teorema es que cualquier punto que yo tome en esta semirrecta también es un punto interior al ángulo AOB. ¿Sí? Y el único punto que no es interior al ángulo es justamente el vértice. Por eso dice todos los puntos distintos de O son interiores al ángulo. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar la demostración. Tenemos OP, ¿sí? Pero que no queremos que tenga AO, ¿sí? O sea, a la semirrecta OP le vamos a sacar el origen, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos usar de todo lo que vimos hasta ahora para trabajar y mostrar que cualquier punto de... O sea, la idea es que si T pertenece a OP, tengo que hacer algo para llegar a ver que T es interior, o punto interior si quiere, al ángulo AOB. Entonces, ¿cómo hago estos pasos entre medio? ¿Sí? Puedo usar cosas que tengo de antes y axiomas, teoremas, definiciones que tengo probados de antes. El teorema que teníamos probado es el de que una semirrecta con borde en la recta que determinaba dos semiplanos quedaba contenida totalmente en uno de ellos, ¿sí? Entonces, voy a borrar esta parte. Y vamos a trabajar entonces con que la semirrecta OP por el teorema S está totalmente contenida en el semiplano de borde A que contiene AB. Miremos el dibujito, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué puedo usar el teorema S? Fíjense que si yo prolongo este lado, veo bien que la semirrecta OP está acá. Nace en un punto que está en la recta A, ¿sí? Y P estaba en el interior, o sea que estaba en este semiplano, pero además en este semiplano. Si yo le saco el interior, el primer punto a este, puedo afirmar esto, que la semirrecta OP, si no, está totalmente contenida en el semiplano de borde abierto de borde A que contiene a B, que está abierto, ¿sí? Pero también puedo ver que la semirrecta OP sin el punto O está contenida en otro semiplano, que es el de borde B, que contiene a A, el de borde B que contiene a A
sin el borde B. Entonces, la semirrecta OP sin el origen está contenida en la intersección de estos dos semiplanos porque está contenida en cada uno de ellos. Pero esto que acabo de escribir acá es la definición de interior del ángulo, que como se me va a mezclar todo, esto es AOB interior. Entonces, lo que demostré es esto, que el subconjunto formado por la semirrecta abierta OP está contenida en el interior del ángulo, ¿sí? De esa manera, entonces, estoy demostrando que todos los puntos del interior están en el ángulo, porque si T pertenece a OP interior y OP le pasa todo eso, entonces T pertenece a OB interior. Bien, entonces hemos demostrado el teorema de los puntos interiores. Acá voy a agrandar un poquito, mucho no puedo, porque el siguiente teorema va a ser el teorema, es un teorema que lleva un poquito más de trabajo para demostrarlo, y lo que dice es que si tengo un ángulo y sobre cada uno de los lados, en lados distintos, tengo el punto M y tengo el punto N, eso me va a determinar un segmento, ¿sí? El segmento MN. Entonces, si yo tomo un punto interior cualquiera, puede andar por acá, o podría andar por acá, el que se les ocurra, cualquiera, y trazo la semirrecta interior correspondiente a ese punto, la idea es que esa semirrecta corta sí o sí al segmento, y eso es lo que hay que demostrar, que cualquier semirrecta interior tiene intersección con el segmento MN. ¿Ok? Bueno, yo creo que pensé que había dejado un poco de espacio para charlarla, pero se nota que estoy medio ajustada. Puedo borrar esta diapo y agregar una acá. Ahí está. Bueno, acá en el mismo Jamboard tienen puesta la demostración copiada del libro, pero yo acá voy a trabajar haciendo el dibujo y después, o sea, como charlando la demostración sin escribir muchas cuestiones para escribir bien el teorema, y después lo revisamos con lo que está escrito del libro, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos? Un ángulo y dos puntos, uno sobre cada lado, ¿sí? Entonces, esos dos puntos me van a determinar un segmento. Y ahora trazo, muestro cualquier punto interior y la semirrecta interior que determinan O y S, ¿sí? Lo que tengo que demostrar es que
MN, segmento, intersección OS, semirrecta, es un punto que, como los buenos puntos, se llaman P. ¿Ok? Entonces, y eso cualquiera sea el S que yo haya dibujado en el interior del ángulo y cualquiera sean los puntos que estén en los lados del ángulo, ¿sí? O sea, cualquier segmento cuyos extremos estén en los lados del ángulo y cualquier semirrecta interior siempre se cortan y se cortan en un único punto. Entonces, ¿cómo hacemos la demostración? Por empezar, notemos lo que habíamos visto antes, que si trazamos la recta que contiene a la semirrecta OM, eso me separa al plano en dos regiones. El semiplano de borde OM que contiene a N y el semiplano de borde OM que no contiene a M. ¿Sí? El de este lado y el del otro lado. Bien, voy a borrar todo esto último que dije porque bien. ¿Qué tenemos que mirar también? También vamos a mirar el semiplano que pasa por la recta OP. ¿Sí? ¿Por qué me interesa ese? Considerar esos dos semiplanos, el de borde OP que contiene a M y el de borde OP que contiene a N. Si yo demuestro que M está en un lado y M está en el otro, usando el axioma 6, sé que el segmento MN corta a la recta OS. ¿Sí? Porque el axioma 6 me dice que, dado una recta, si tengo un punto de un lado y un punto del otro, el segmento que ellos determinan corta a esa recta. Entonces lo que tengo que demostrar es que M está de un lado y N está del otro respecto del semiplano OP. ¿Bien? Entonces, OS, perdón, porque P es el punto que voy a encontrar. Entonces, lo que tengo que mirar son los semiplanos que determina OS. Y tengo que mostrar que M está de un lado y N está del otro respecto de OS. ¿Qué elementos tengo para demostrar eso? Muy pocos, ¿sí? Pero sí puedo usar cosas, sé más cosas respecto de lo que le pasa a el semiplano de borde OM, ¿sí? Y, por ejemplo, sé que en el semiplano de borde OM que contiene a N está contenida la semirrecta ON. O sea, esta semirrecta nace en el otro lado, ¿sí? Entonces, por el teorema que vimos, está totalmente contenida en el semiplano que contiene a N. Toda la semirrecta está ahí. ¿Y qué pasa con la semirrecta opuesta de esa? Esa va a estar totalmente contenida en el semiplano opuesto de OM, ¿sí? Entonces, si yo acá me invento un punto cualquiera y lo llamo N', ¿qué cosas sé respecto de N'?
que está alineado con O y con N. O sea, N' está en la recta ON. Pero además, N' precede a O y sigue a N. Con lo cual, N' y N están en distintos lados respecto de la recta OM. ¿Sí? Porque justamente O es la intersección entre el borde de ese semiplano y el segmento NN'. ¿Sí? Entonces, la semirrecta MN' va a estar totalmente contenida en el semiplano opuesto a este que habíamos armado. ¿De acuerdo? Entonces, el segmento MN' no tiene intersección con el segmento ON. O la semirrecta ON. Esto es vacío. ¿Por qué? Porque este está contenido, esta está de este lado y esta está de aquel lado. Entonces, como la intersección entre los, si quieren le podemos poner abierta a esta, y a este también abierto sin los extremos, ¿sí? Entonces, esas dos cosas tienen intersección vacía. Esto me está diciendo entonces, ¿qué me interesa a mí de todo esto? Ahora, cuando miro de nuevo el semiplano OS, veo que M y N' están de un lado y que N quedó del otro. Pero ¿cómo puedo saberlo yo eso? Porque O también me está separando a N con N'. ¿Sí? Entonces, para este nuevo semiplano con el borde OS, N y N' también están del otro lado. Pero el segmento MN' está completo del otro lado. Por lo tanto, M y N' están de un lado y N' y N están en lados separados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo están M con N? Si estos dos están del mismo y estos dos están en distinto, no queda otra de que estos dos estén en distinto. Y ahí es entonces donde podemos afirmar que la recta OS intersecta al segmento MN por el axioma en un único punto que es P. ¿Ya tenemos todo listo? No, falta un pequeño detalle. Tengo que mostrar que P está de este lado y no de este, porque el axioma no me dice nada de que pudiera estar para este lado. Así que ahora que más o menos les conté cómo es que muestro que M y N' están de un lado y N' y N están en distinto lado, eso me permite decir que M y N están en distinto lado. Todavía falta ver que están en el interior. Vamos a lo que está bien escrito, porque es bastante complicado de decir esto. Así que vamos a la diapositiva anterior. Ya ahí borré el dibujito hecho a mano.
y vamos a agrandar este. Bueno, fíjense, ahora entonces lo repasamos de manera que esté bien escrito. Llamamos MON al ángulo. MON, ahí tenemos el ángulo. N1 en vez de N' llamó a la semirrecta opuesta. Y lo hizo, bueno, está hecho con el otro. La semirrecta opuesta de ON es ON1, ¿sí? Llamó P al punto que yo llamé S, pero como tienen distinto origen, resulta que la semirrecta MN1 y la semirrecta perdón, es esta. Hay un problema con lo que yo dije y se dibujó. Está comparando esta semirrecta con esta semirrecta, ¿sí? MN1. Estas dos semirrectas son las que está comparando acá. Una es la que nace en O, no P, y la otra la de N1M. Y vamos allá a mirar. A ver, acá tenemos MN1 y OP son las que están en distintos semiplanos respecto de esta recta. ¿Estamos de acuerdo? Los orígenes están sobre la recta, pero si le sacamos los orígenes, la intersección entre ellas dos es vacía. El segmento MN1 está contenido en la recta ON, ¿sí? Esto es lo que dice acá. N1M está contenido en la semirrecta MN1, y entonces estas dos semirrectas, las dos que están en verde, tienen intersección vacía. De lo que dijimos al principio y lo segundo, entonces el segmento MN1 con la recta OP es vacía. Entonces los puntos N1 y M están del mismo lado, pero N1 y N están de distinto lado. Entonces, M y N están de distinto lado, el segmento corta ahí, pero a la vez P y N están ambos en el semiplano. Están ambos en el semiplano este interior. Por eso podemos, en vez de escribir que esté en toda la recta, que la intersección sea con toda la recta, escribir con simplemente la semirrecta, ¿sí? ¿Se entendió o más o menos? A ver. La idea es mostrar que esta semirrecta y esta semirrecta y esta semirrecta, la MN y la ON, MN1 y la ON, nacen ambas en el semiplano este, pero respecto de este están las dos metidas en distintas zonas.
Entonces, el axioma me dice que el segmento corta a la recta borde, ¿sí? Pero lo tiene que cortar, como M y N están en los lados del ángulo, el segmento, todos sus segmentos son puntos interiores del ángulo, porque están en la intersección de los dos semiplanos. Entonces este punto en el cual se están cortando es un punto interior, y acá puedo decir entonces que NM intersección OP semirrecta es el punto S. Bien, con esto entonces tenemos un teorema bastante importante. Vamos a pasar ahora a polígonos, y es un teorema que lo vamos a usar bastante ahora, justamente cuando introduzcamos un poquito más de las cosas de los polígonos. La primera definición de polígono que vamos a ver es la de triángulo, ¿sí? Y para nosotros un triángulo va a ser una figura que es la unión de tres segmentos determinados por tres puntos no alineados. O sea que nuestro triángulo es simplemente el borde. El segmento AB, unión el segmento BC, unión el segmento CA. Si queremos hablar del interior del triángulo, vamos a hacer la intersección de los tres semiplanos que quedan determinados por cada uno de los lados y contienen al tercer vértice. Si queremos hablar del sector triangular, es el interior con el borde. Y el exterior del triángulo va a ser el complemento el conjunto complemento del sector triangular. Bien, con esto creo que sí, por hoy terminamos, porque la definición de segmento. Entonces tenemos ya definido triángulo. El triángulo entonces es solamente el borde, con lo cual un triángulo no es una figura convexa, porque si tomo un punto que está por acá y otro punto que está por acá, el segmento queda contenido en esta zona que no pertenece al triángulo. Entonces un triángulo no es una figura convexa. ¿Marce? No dije nada. Se me igual. Bien. Y el interior de un triángulo sí es una figura convexa, porque es intersección de semiplanos que son todos convexos, y el sector triangular también es un conjunto convexo, porque es intersección de figuras convexas. Bueno, con esto damos por terminada la teoría de la parte de hoy, y hacemos, si quieren, un pequeño